Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión sobre el nuevo impuesto saludable que entró a regir a partir del 1 de noviembre del presente año. El día de hoy estaremos con nuestro gerente de impuestos, pero antes de iniciar, vamos a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Ahora le doy paso a John Rivera, contador público titulado con énfasis en impuestos, especialista en ciencias tributarias y diplomado en NIF. Cuenta con seminarios y cursos de creación de empresas, auditoría e impuestos y precios de transferencia. Tiene más de 14 años de experiencia en elaboración, revisión de estrategias fiscales en entidades del sector real, servicios de salud, financiero, turismo y sin ánimo de lucro. Buenos días, John. Camila, muy buenos días. Buenos días para todos. Espero que tengan una excelente mañana. Muchas gracias primero que todo, Camila, por este espacio nuevamente y a todos los asistentes pues, para poder asistir claramente a esta charla, ¿no? Básicamente el día de hoy vamos a dar respuesta de muchas de las preguntas que se han realizado a través de lo que fue el inicio de este nuevo, o estos nuevos impuestos, que son los impuestos saludables, ¿no? Que fueron creados básicamente por la ley 2277 del año 2022 con nuestro nuevo gobierno, y en ese sentido, pues la idea o la finalidad, como vamos a ver más adelante en la presentación, pues básicamente es desincentivar lo que es el consumo de esto, digamos entre comillas, lo que es comida chatarra o algunos productos ultraprocesados o bebidas ultraprocesadas, ¿no? Que tienen ciertas cantidades o más bien una alta cantidad de azúcares añadidos, de sodio y de grasas saturadas que pues claramente bajo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues generan ciertas complicaciones a la salud. Entonces el gobierno, bajo esa, digamos, premisa, lo que hizo fue crear estos impuestos para que básicamente pues los productores de los mismos pues tuvieran en cuenta en su, digamos, en su tabla nutricional de cada uno de estos productos, pues que si lo van a añadir van a tener que pagar impuestos precisamente por la implicación que tiene en la salud humana. En ese sentido, vamos a hablar básicamente de lo que son los impuestos saludables, que son los impuestos a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y que bajo sus siglas vamos a conocer de aquí en adelante, o más bien a partir del 1 de noviembre, que ya está en release, digámoslo, ya inició como tal este impuesto, es llamado el ICUI bajo sus siglas, y el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, que es el IBUA. Básicamente estos, digamos, estas siglas para que nos vayamos familiarizando con lo que vamos a manejar de aquí en adelante, o los sectores que tenemos este tipo de productos, ¿no? Básicamente, entonces el ICUI y el IBUA, que como lo ven, es el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, IBUA. La finalidad. Claramente, como les comentaba inicialmente en la introducción, pues la finalidad de estos impuestos saludables es básicamente que se establecieron con la finalidad de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados industrialmente con alto contenido de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas. Pues si bien vemos nosotros en el mercado, ya hay algunos productos que inclusive tienen una, digamos, un empaque negro, donde nos están indicando también bajo unos avisos dentro de esos empaques que esos productos tienen azúcares añadidos o altamente o tienen grasas saturadas, y que pues en la tabla nutricional pues esto va a tener una implicación pues para la salud humana, y pues claramente es un tema publicitario y digámoslo desde el punto de vista normativo que tienen que hacer las compañías que generan estos productos para efectos de poder indicarle al público o quienes están consumiendo este tipo de productos cuál es la cantidad, ¿no? Entonces, en su tabla nutricional, pues ya vamos a ver más adelante cómo va a ser la implicación de este impuesto bajo estos productos, ¿no? No sin antes, pues claramente definir que para efectos fiscales, ¿qué se entiende como productor?
Y en este caso, pues nos remitimos claramente a la norma, a nuestro estatuto nacional y consideramos o encontramos más bien que se considera productora quien modifica materias primas y que para los productores locales el impuesto se aplica al vender en Colombia o al usar su inventario, excluyendo las exportaciones. Y esto lo hablamos básicamente para este impuesto. Entonces las exportaciones no van a estar grabadas con este impuesto, pero toda la producción interna y la importación de estos productos sí van a tener implicación, como lo vamos a ver más adelante. Hay unos presupuestos que básicamente están mencionados por parte de la Administración Tributaria. Ya inclusive hay un concepto que más adelante vamos a ver, concepto de la Administración Tributaria, que es un concepto unificado que salió en marzo más o menos del 2023 y ha tenido tres modificaciones, digámoslo, o más bien actualizaciones, dentro de los cuales incluye cuáles son los presupuestos para poder entender qué es el ICUI, ¿no? Entonces, ya sabemos que el ICUI son los comestibles ultraprocesados industrialmente. Y el IBUI es el tema de las bebidas ultraprocesadas azucaradas, ¿no? Y entonces nos dice que los presupuestos del ICUI, que se trate de un producto, básicamente para poder entender cómo va a ser la aplicación de este impuesto, es que primero que se trate de un producto comestible. Entonces, ¿por qué hacen aclaración en este sentido? Y es porque en este concepto, básicamente nos están hablando de que hay productos que, aunque se entendiera que dentro de la cadena, que en principio se entiende que es un impuesto monofásico, es decir, que se causa una sola vez dentro de la cadena, o más bien se paga una vez dentro de la cadena, eh, lo primordial es que se trate de un producto comestible, es decir, un producto final. Van a haber productos inclusive que van a estar incluidos como ingredientes o insumos que muy posiblemente no van a estar grabados dentro de este impuesto, independientemente, ¿cierto? De que, o más bien, siempre y cuando, o salvo que no se entienda que este producto pues supera todos los requisitos para poderse considerar de que está sujeto al impuesto, ¿no? La otra o el otro presupuesto que menciona el concepto es que sea considerado un producto ultraprocesado industrialmente y aclaran que es decir que sea elaborado a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. Entonces, es el producto final, es la combinación de estas materias primas y que bajo esta combinación de materias primas obtengamos un producto que al final del día tengamos que incluir o añadir, ¿cierto? Azúcares, sodios o grasas saturadas, en este caso, de lo que son los ICUI. Y la otra parte, que claramente es lo que graba básicamente este producto como el hecho generador, es que tenga adicionado sal o sodio, azúcares y o grasas y que los valores de dichos ingredientes correspondan a los indicados en la Ley 2277 del 2022 que vamos a ver posteriormente. Entonces, con base en eso y dando ya en la introducción y haciendo como una definición clara de lo que interpreta la administración tributaria frente a estos impuestos saludables, pues vamos a dar entonces paso a lo que son las respuestas a las dudas relacionadas con los impuestos saludables que ustedes mismos nos hicieron a través de nuestra página y de los medios de comunicación que tenemos nosotros para poder llegar a ustedes y que ustedes asimismo pudieron realizar, ¿no? Entonces, una de las preguntas que realizaron ustedes es si la panadería está exonerada del impuesto, pero ¿qué sucede con la repostería? Entonces, aquí hablábamos de que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley 2277 del 2022, que básicamente fue el que creó este impuesto, incluye un nuevo artículo del Estatuto Tributario que es el 513-6, que es el hecho generador del impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y o con alto contenido de azúcares añadidos, que básicamente hablamos de lo que es el ICUI y el IBUA. Y aquí señala que los únicos productos de panadería y pastelería y batería están grabados con el impuesto al doble, a exención del pan y las obleas. Y entonces cuando hablamos aquí del pan y las obleas, pues claramente ya conocemos qué es una oblea. No sé, de pronto una definición nutricional, desconozco y me declaro impedido en ese sentido porque pues, estamos viendo desde la parte normativa, pero la parte nutricional desconozco cómo esté compuesta y por qué se considera que no o que está exento, y también lo que es el pan, ¿no? Y entonces diríamos que en este caso la repostería y lo que son las demás, lo que es la gallatería y lo demás que constituye, digamos, este producto dentro de las panaderías, sí estarían grabados, excepto por el pan y las obleas, ¿no? Y entonces consideramos que el pan contiene unas levaduras, unos azúcares, etcétera, una combinación de productos o más bien de insumos
que al final del día se considera un pan como producto final, pues este va a estar exento. Distinto a lo que va a suceder de pronto con las galletas, lo que va a suceder de pronto con los bizcochos, lo que va a suceder de pronto con algunos otros productos que en sí van a tener un alto contenido, digamos, de azúcares añadidos o quizás tal vez de grasas saturadas en algún sentido, ¿cierto? Y estas sí van a estar grabadas para el caso de las panaderías. Entonces es muy importante y es como uno de los tips que vamos a ver más adelante, y es que tengamos en cuenta la tabla nutricional de los productos que vamos a tener para saber cómo y cuáles van a estar aplicados, que vamos a ver más adelante también, los impuestos, teniendo en cuenta unas bases o digamos unos rangos de aplicación. ¿Listo? Otras preguntas que mencionaban y que, pues claramente genera confusión bastante y es por la forma en cómo se interpreta la norma es a quiénes y cómo aplica. Entonces, claramente los responsables del impuesto, y ya esto está dado en respuesta por parte de la Administración Tributaria también bajo el concepto unificado, habla es que son aplicables, son responsables sujetos pasivos los productores y o importadores de los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas y aquellas personas naturales que hayan obtenido ingresos brutos derivados de la venta de estos productos superiores a 10.000 VTs. Estamos hablando de 424.120.000 en el año anterior o durante el año en curso. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos vamos a la norma en el artículo 513 raya 6 y siguientes, vemos que el hecho generador y quienes están sujetos nos dice que el hecho generador son los productores e importadores y en la producción, porque es claro, en la producción, la venta o la transferencia como tal del dominio, ¿cierto? Y el retiro de inventarios, pero me hablas de la producción y por otro lado, como un segundo, digamos, inciso en ese sentido, la norma nos habla de la importación. Entonces, somos dos responsables en ese sentido, sujetos pasivos, que son los productores y los importadores. Y también las personas naturales que superen las 10.000 VTs, que son los 424.120.000. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que muchos de y es una preocupación que claramente tiene, como digamos, mm, la sociedad bajo este impuesto, y es si a los tenderos de bajos ingresos, a los panaderos de bajos ingresos y otros negocios, pues van a estar aplicados. Entonces, o les va a aplicar este impuesto. Entonces, es importante tener en cuenta que va a ser aplicable siempre y cuando sea una persona natural que me supere los 424.120.000, que son las 10.000 VTs, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esto se va a medir bajo el año anterior, es decir, los ingresos que obtuve en el año anterior, o durante el año en curso, es decir, a hoy, que podríamos decir que a 31 de octubre podríamos tener un dato exacto realmente de los ingresos que he obtenido por la venta de estos productos, y si estoy por debajo de ese rango, pues no voy a ser sujeto, no voy a ser sujeto pasivo o contribuyente en ese sentido de este impuesto. Con base en eso, pues es importante también mencionar que si, por ejemplo, una tienda se creó como una sociedad, una persona jurídica como SAS pequeña, pues no le es aplicable este límite de los 424. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la persona natural constituye una empresa para poder vender sus productos de panadería, pero no supera estos ingresos, pues le va a ser aplicable siempre y cuando tenga productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque esta norma, lo que me está mencionando es que las únicas que tienen o están limitadas para no ser sujetos pasivos son las personas naturales, es decir, no me está hablando de las personas jurídicas, excepto porque haya una modificación a la norma posterior, ¿no? Que realmente no creo porque ya está reglamentada. ¿Cambios van a haber? Claro, van a haber cambios y bastantes aclaraciones respecto a este manejo. Otra de las preguntas que hacían es, ¿cuál es el hecho generador, bases y tarifas de las bebidas ultraprocesadas azucaradas, del IBUI? Entonces, ¿cuál es el hecho generador del IBUI? Entonces, como les mencionaba ahorita, es en la producción, lo que es la venta, el retiro de inventarios y actos que impliquen transferencia de dominio de bebidas ultraprocesadas azucaradas, así como los concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla o disolución, permiten la obtención de bebidas azucaradas. Entonces, des en cuenta que aquí es muy claro lo que es el hecho generador y es muy similar también al hecho generador de lo que son el impuesto comestible o el ICUI, que es que, como les mencionaba inicialmente. Entonces, ojo con la interpretación, es porque decimos en la producción, ¿cierto? El hecho generador es la venta, el retiro de inventarios y actos que impliquen transferencia. Entonces, si yo como productor estoy vendiendo directamente a un tercero,
ahí voy a generar lo que es ese impuesto, es decir, ahí se genera el hecho generador, para la redundancia, y voy a tener que aplicar, teniendo en cuenta mi tabla nutricional, lo que vamos a ver después, que son las bases y las tarifas. En el caso del retiro de inventarios es cuando es consumo propio que sucede o tiene una similitud cuando hacemos un retiro de inventarios y hace la aplicación del IVA, ¿cierto? Independientemente que el valor o el precio sea cero, pues voy a tener que sujetarlo a lo que es el precio de mercado bajo el artículo 90 del Estatuto Tributario, que tenemos que tenerlo muy bien presente en este sentido. Y cuando hacemos claramente lo que es la importación, ¿no? Entonces, como les mencionaba. Eh, ¿Y están excluidas aquellas que en su contenido, o bueno, el impuesto aquellos productos o aquellas mezclas, digamos en el sentido que es como producto final, que en su contenido por cada 10 mililitros tengan menos de 6 gramos de azúcares añadidos en su contenido? ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es para las bebidas, esto es el IBUI, ¿listo? Que tenemos en cuenta. Entonces, por cada 100 miligramos que nosotros vayamos a tener o generar de ese producto, tenemos que identificar realmente cuántos gramos de azúcares añadidos vamos a incluir dentro de esta bebida, porque dependiendo del gramaje voy a tener que realizar este impuesto, o más bien generar este impuesto. Pues un ejemplo, si yo por ejemplo tengo una bebida que dentro de un ejemplo, no sé, una botella estoy colocando un ejemplo de agua gasificada, que es uno de los productos que están grabados, ¿cierto? Con este impuesto. Y yo digo que no tiene azúcares añadidos sino hasta de 5 gramos, ¿cierto? Por cada 100 miligramos. Entonces, en ese sentido, no voy a tener impuesto o no va a estar sujeto al impuesto. Pero en el caso tal de que sí me supero los 6 gramos, pero esté por debajo de los 10 gramos de azúcares añadidos, para el año 2023 voy a pagar 18 pesos por esos gramos añadidos, ¿cierto? Por cada 100 mililitros, ojo con esta tasación, y en el 2024 por 28 pesos. Y si es mayor o igual a 10 gramos de azúcares añadidos en esa botellita de agua por cada 100 miligramos, es decir, tengo que identificar cuántos miligramos tiene esa botella. En ese sentido, mililitros, que pega. En ese sentido, tengo que saber que dentro de esos 10, si supero esos 10 gramos, pues voy a tener que pagar en el 2023 35 pesos y en el 2024 55 pesos. ¿Listo? ¿Qué sucede para el 2025? Pues hay una tarifa, lo que sucede con este impuesto IBUI es que hay una tarifa progresiva hasta el 2025. A partir del 2025, es decir, el 2026, se va a ir ajustando por el índice de precios al consumidor. En el 2025 las tarifas cambian, pero se reduce lo que es el gramaje por cada 100 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que si anteriormente en el 2023, que es hoy, lo que estamos aplicando a partir del 1 de noviembre, y el 2024, que es el año siguiente, ya no va a ser por 6 gramos, ¿cierto? La media, o que esté menor a 6 gramos, sino que a partir del 2025 va a reducirse ese gramaje a 5 gramos. Y en ese sentido, entonces tengo que mirar que dentro de esa botella que ponía yo el ejemplo de agua gasificada, que tengo, por ejemplo, azúcares añadidos, un ejemplo, ¿cierto? Y dentro de mi tabla nutricional, por cada 100 mililitros, yo digo que por cada 100 mililitros no tengo más de 5 gramos de azúcares añadidos. En ese sentido no va a pagar impuestos, pero si estoy entre 5 y 9 pago 38 pesos, y si estoy mayor a 9 voy a pagar 65 pesos. Es decir, prácticamente se están subiendo 10 pesos en el año 2025, que es un impuesto que va a estar bastante alto, digamos, para la cadena de producción digamos, de las compañías grandes como Coca-Cola, como Postón, que van a estar dentro de este caso, pues, sujetas a este impuesto, ¿no? También nos preguntaba cuál es el hecho generador y bases de tarifas también de los productos comestibles ultraprocesados, y este es el ICUI. Vayámonos familiarizando con con estas siglas, ¿no? Entonces, el hecho generador de lo que es el ICUI, que es de los productos comestibles ultraprocesados, está constituido por la producción, o en la producción más bien, porque hay que ser claros en la interpretación, y es que en la producción lo mismo que sucede con el IBUI es la venta, retiro de inventarios o los actos que impliquen la transferencia de dominio, sea a título gratuito u oneroso. Entonces, un ejemplo, si yo quiero entregarle un producto comestible, unas papas que tienen digamos, están altamente calificados en sodio, digámoslo en ese sentido, y que superan las bases, pues va a estar sujeto, independientemente de que si yo lo entrego gratuitamente como una muestra, ahí voy a tener también que generar el impuesto, ¿no? Entonces,
¿Con base qué o cuál sería en ese caso la base para poder aplicar la tarifa? Pues básicamente en el precio de mercado que yo tengo para ese producto. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, a título gratuito o oneroso, esa transferencia va a mínimo. Entonces, a título gratuito, pues lo que yo estoy cediendo, lo que estoy donando, lo que estoy regalando. Y también lo que es la producción, pues se va a generar, básicamente el hecho generado, como les comentaba ahorita, es muy similar a lo que es el IBUI, ¿no? Ahora, no serán responsables los productores, personas naturales, dése cuenta que ellos son claros, o la norma es clara más bien, en el sentido de que me habla de personas naturales, son las, digamos, en este sentido, las que no van a estar aplicables, que sean ingresos brutos provenientes de actividades grabadas con este impuesto inferiores a 10.000 UTs, que son los mismos 424 millones que vimos anteriormente. Entonces hay que tener en cuenta esto, y es que si, por ejemplo, hay un productor o productor que esté vendiendo eh, este tipo de productos comestibles ultraprocesados, pero que esté por debajo de los 424 millones de pesos o las 10.000 VTs, pues no va a estar sujeto a este impuesto por ese tipo de productos. Pero si yo supero esa base, pues claramente va a estar sujeto, ¿no? Ahora preguntaba, venga, pero los tenderos tienen que aplicar o los panaderos. Claro, si ustedes producen como tenderos algún producto que esté altamente calificado como producto comestible ultraprocesado, en ese caso sí, pero si ustedes no son productores, simplemente es la reventa, es decir, comercializan, pues no van a estar grabados en ese impuesto, porque es que se entiende y bajo la comunicación o las comunicaciones o el entendido de los conceptos unificados que ha emitido la Administración Tributaria es un impuesto unificado, es decir, se causa una vez en la cadena. ¿Puede llegar a suceder? Claro que sí, puede llegar a suceder que dentro de la cadena se cause doblemente y tenga un impacto en el costo del producto final que va a tener la persona que está adquiriendo insumos o productos para convertirlos en, o que son materia prima para convertir en un producto final. Ahí se puede generar lo que es esa ambigüedad, digamos, dentro de la norma, que si a mí me dice que es monofásico, en ese caso sí se causa, sería plurifásico porque se causaría dos veces, tanto para el que produjo el insumo, que podría estar grabado, ¿cierto? Como producto final, ahí ya vamos a ver unos casos, y tanto para el que está generando el producto final. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, que si el tendero no es productor, pues no va a estar sujeto, ¿sí? Ahora, muy diferente que el tendero o el que tiene una tiendita o el que tiene una panadería, va a adquirir un producto directamente al productor, pues ahí el productor sí le va a discriminar dentro de su factura, que ya vamos a ver más adelante, ese impuesto. ¿Listo? Otra de las preguntas que relacionan es cómo funciona la base del IVA cuando se vende al consumidor final. Entonces, digámoslo desde el punto de vista de lo que es la elasticidad del mercado bajo el impuesto. Pues yo diría que la base se vería afectada es por el incremento del precio que quiere realizar el productor, ¿cierto? Al final del día para podérselo vender al tercero o al comercializador, ¿no? Entonces, decimos la base del IVA podría verse afectada en el momento en que el producto sea vendido por una comercializadora y no por el productor o importador. ¿Por qué? Porque es que al final del día, si yo soy productor, yo le estoy vendiendo el producto, pero el producto va a ir con un impuesto desglosado dentro de su factura, pero también el IVA, pero que sobre digamos, sobre el subtotal que yo tengo, digamos, en este sentido. Pero para quien va a ser comercializador, pues claramente eso va a ser un mayor costo de adquisición de ese producto, que muy posible que aunque no se entendería que no va a ser eh, implícito o más bien cobrado al consumidor final porque es monofásico, digamos lo que en ese sentido sí va a tener una implicación en que el precio de mi venta o el precio de venta al público sí se va a ver incrementado, ¿cierto? Por la afectación de los resultados que pueda tener, digamos, el negocio en ese sentido de ese pago de ese impuesto. Claramente, eso es decisión tanto del comercializador como del tercero que quiera distribuir ese producto, ¿no? Para el productor, claramente, o para el importador, claramente se va a causar ese impuesto en su momento, pero no tiene ninguna implicación en el IVA en su momento, excepto por lo que digo, la elasticidad del mercado va a generar que el pago de este impuesto para quien está adquiriendo este producto, para luego revenderlo, que es la comercialización, si es posible que genere un impacto a nivel de la subida del precio, pero no tiene ninguna implicación de que impuesto sobre impuesto pues le vaya a pagar, ¿no? Ahí lo que se va a ver es que posiblemente sí va a haber un incremento en temas del IVA, porque la base o el precio, que es el subtotal, digamos, en este sentido, en el ejemplo, son 100 pesos de ese producto, le genero 19 pesos de IVA, pues ese 100 pesos ya fue incrementado
por efectos del impuesto que yo ya pagué para quien lo está adquiriendo, ¿listo? ¿Por qué? Porque es un mayor costo de quien lo adquirió o el comercializador. Entonces, para no haberse afectado, digámoslo en ese sentido, la elasticidad del mercado, no haber afectado su rentabilidad o su utilidad que conocemos contablemente o financieramente, pues van a tener que reajustar precios por ese efecto. Más no porque afecta a mí, más, o digámoslo porque se incluye ese impuesto como base del IVA, ¿no? Eso no va a suceder. Mm. Otra de las preguntas es la contabilización del impuesto. Y aquí hay una, digámoslo, una interpretación, y es que la norma me habla de que se debe tener en cuenta el manejo de inventarios. En la contabilización se tomará el inventario final dispuesto para la venta, pero me habla es que será un mayor valor, la norma cuando la interpretamos, me habla es que es un mayor valor del costo del bien o del bien. Entonces, cuando hablamos del bien es, si yo lo considero que va a ser inventario, entonces lo que hace es que sí, muy posiblemente va a suceder el efecto de la pregunta anterior, y es que me va a incrementar el precio, porque yo voy a registrar ese impuesto, lo voy a incluir dentro de mi inventario. Llegase a entenderse de esa manera financieramente, ¿cierto? Porque me habla de, va a ser mayor valor del bien, como cuando adquirimos nosotros un activo fijo que va a ser mayor, o hace parte o es mayor valor del activo. Entonces me incrementa el activo. En este caso me dice la norma va a ser mayor valor del bien. Entonces cuando yo adquiero ese producto final, pues si yo llevo digamos, un sistema de inventarios, pues voy a registrar el costo, que digamos en este caso sería 100, más el impuesto saludable, que sería 20. ¿A dónde? A mi inventario. Y que cuando yo lo venda como comercializador, pues va a tener una descarga hacia el costo, digámoslo, para no ser tan técnico y temas contables, descargo mi inventario, lo llevo al costo, que eso sí, para efectos, digamos, fiscales en el impuesto sobre la renta va a ser deducible, ¿cierto? O va a ser costo aceptado. Claramente la norma lo está diciendo. Ahora, existe la otra interpretación, y es que posiblemente se pueda llevar este registro como un inventario, solamente el costo realmente de la adquisición, sin incluir el impuesto, y ese impuesto lo llevo como muchas veces lo manejamos en el impuesto a las ventas, que cuando tenemos ingresos excluidos, es decir, que mis ingresos excluidos, entonces ese IVA que yo pago como de ese bien o de lo que necesito adquirir para poder generar ese producto, pues lo llevo como un mayor valor del gasto del costo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Esto todavía no está claro, pero la contabilización va a caer igualmente hacia el costo, sí o sí, y va a ser deducible, bien sea por gasto o bien sea por costo. ¿Listo? Entonces la contabilización bien puede ser porque incremente mi inventario con este impuesto, o porque deje mi inventario tal cual como estoy recibiendo el costo y llevo mi impuesto al costo o al gasto. ¿Listo? Igual va a tener una implicación, que va a tener una reducción a nivel financiero de mi rentabilidad, y por el lado fiscal pues va a ser deducible, y en ese sentido pues estoy pagando un impuesto, pero también lo estoy haciendo deducible, digamos que pues tanto efecto cero no, porque tiene una implicación financiera, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí lo hicimos si fuera el costo, es decir, lo reconocemos el inventario tal cual por lo que vale la mercancía, que es 100 pesos. El impuesto saludable lo registramos, digamos, en un costo o en un gasto, otros gastos varios de 10 pesos y un disponible de 130. Cuando ya descargue yo mi inventario, pues básicamente voy a acreditar mi inventario, es decir, descargo mi inventario y llevo el costo del inventario, que van a ser 100 pesos, y yo, como ya había reconocido inicialmente el impuesto saludable al costo o al gasto, pues ahí se va a ver reflejado entonces lo que es la diferenciación o la disminución de la rentabilidad. Otra de las preguntas que nos mencionabas es que las importaciones de bebidas azucaradas generan el impuesto. Y entonces, claramente la norma es, digámoslo desde el punto de vista de la interpretación de la norma tal cual se expresa en la misma, pues claramente las importaciones de las bebidas azucaradas efectivamente generan este impuesto. ¿Y en qué momento era el impuesto? Pues en el momento de la nacionalización para el importador. Entonces yo, como importador, voy a adquirir unas gaseosas que vienen, no sé, de Ecuador, Perú, un ejemplo, y en ese sentido, pues tengo que pagar yo ese impuesto bajo qué formularios 505, que fue prescrito en octubre, si mal no recuerdo. Junto debe estar todo esto familiarizado y muy, digamos, en línea
y presentaba el mismo tiempo con los formularios 500 o 510 o 520, que son el tema de importación, y el pago o su recibo de pago, el pago de este impuesto en el formulario 690 para efectos aduaneros o claramente cambiarios, ¿no? Entonces, en la importación voy a pagar este impuesto bajo el formulario 505, no en el formulario de importación de los bienes, sino son dos formularios que ya vamos a tener que hacer, o tres, dependiendo de la importación especial que vayamos a realizar. Y en ese sentido también vamos a realizar lo que es el formulario 690 para realizar el pago. ¿Listo? Entonces, los 500, 505, 510 o 520 es la presentación, la formalidad, ¿cierto? La parte sustancial, y el 690 ya es la parte sustancial también de pago. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Que las importaciones en bebidas azucaradas, o bien sea del cuy o el IBUY, efectivamente están grabadas con el impuesto o generan el impuesto. Ojo, antes de que se me olvide, y es importante tener en cuenta que la norma también nos habla de unas partidas y unas subpartidas donde tenemos una cantidad de productos. Estos productos pues, se podrían entender que solamente me hablan de importaciones. Cuando hablamos de partidas o subpartidas estamos hablando de un tema aduanero que es una importación. Pero con base en unos ejemplos que efectivamente mencionó la misma administración, podría interpretarse que estos mismos productos que yo tengo a nivel de partidas y subpartidas voy a aplicarlo para efectos de la aplicación del impuesto en los productos nacionales. Es decir, la clasificación que voy a tener para esos productos a nivel internacional, ¿cierto? Me va a servir tanto en la importación como en la generación del producto nacional. ¿Listo? Otras preguntas. Entiendo, este impuesto recaerá sobre el consumidor final. ¿Cómo debería reflejarse este en la contabilidad del usuario final? Entonces, realmente no, digámoslo desde el punto de vista de la interpretación, inclusive ya de la misma doctrina o oficios que ha emitido la Administración Tributaria, no recaerá sobre el consumidor final. ¿Por qué? Porque un ejemplo claro vamos a hacerlo, y es que el éxito le compra a un productor, ¿cierto? O una cadena, hablemos de grandes superficies para no hacer propagandas, es una grande superficie, le compra a un productor un producto que esté grabado con este impuesto. El productor en su factura sí deberá discriminarlo, porque así me lo exige la norma, ¿cierto? Deberá discriminarlo también con el IVA, si está grabado con el IVA, ¿cierto? A quien lo está adquiriendo, es decir, a las grandes superficies. Pero la grande superficie no va a trasladar ese impuesto o no le va a generar ese impuesto al tercero o al consumidor final, que podría ser, digamos, en este caso podríamos ser nosotros. No le va a discriminar en su factura, sino, por ejemplo, algún IVA, pues, que algún producto está grabado con IVA y no más. Y él, pues claramente el valor, ¿no? El valor a pagar. Básicamente es eso. Entonces, el tercero o la grande superficie no le va a trasladar ese impuesto, es decir, no es plurifásico, es monofásico el impuesto bajo la premisa y la interpretación que está dando la administración tributaria. Dado el caso, existen, como les decía inicialmente, puede existir que exista en la plurifacidad, en el caso de este impuesto, cuando estamos adquiriendo insumos o productos que se entendieran como producto final para quien los produce y que estén grabados claramente por cumplir los requisitos para este impuesto. Entonces, no va a recaer inicialmente bajo el usuario final, en ese sentido, y en la importación, al constituir también hecho generar el impuesto, pues el importador puede subir en su impuesto sobre la renta los impuestos saludables. Y esto está contenido aquí en el oficio DIAN 3744 de 2023, que les digo, ha sufrido tres, si mal no estoy, tres modificaciones, más que modificaciones, tres aclaraciones donde están incluyendo más preguntas, dando claridad desde el punto de vista de la DIAN, qué sucede o qué está sucediendo con cada uno de estos impuestos saludables. ¿Listo? Con el ICUI y el IWI y el IWA. Nuevamente, ¿sobre quién recae el impuesto? Los responsables del impuesto saludable serán los productores y importadores de los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, y las personas naturales que ya no han tenido ingresos. Ya lo habíamos visto, 424 millones. Personas naturales que no hayan obtenido estos 424 millones, pues no están sujetos a este impuesto. ¿Listo? Bueno, en este momento están viendo en su pantalla un código QR y en su chat les vamos a dejar un link. Si quieren profundizar en alguno de estos temas de los que está hablando John, no duden en escanear el código o ingresar sus datos en el link e inmediatamente nos pondremos en contacto con ustedes. Bueno, muy bien. Otras preguntas que mencionaban ustedes como asistentes o quienes hicieron y están asistiendo,
Decía es que si esto aplica también para el agua sin sabor. Entonces, hay un punto que es importante y es que el impuesto suave no aplica para agua sin sabor, dado que como la norma indica, el impuesto es aplicable únicamente para el agua mineral y la gaseada, es decir, que contienen sales, ¿cierto? O azúcares añadidos en el caso tal, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizado, ¿listo? Adicional a la norma también exceptúa el impuesto a las aguas no saborizadas ni endulzadas, entonces no es aplicable al agua sin sabor. ¿Por qué? Porque no tiene ningún añadido. Digamos, no añaden azúcares, no añaden, digamos, sales o que es el sodio, entonces es importante que tengan en cuenta esto. Dice, al llevar impuesto, al impuesto como un costo se debe pagar el IVA sobre este o se debe dejar como un costo asociado y seguir declarando por el valor de compra sin el impuesto IVA. Como lo vimos anteriormente, claramente no, o sea, el impuesto sobre un impuesto pues no recae, realmente no está permitido, ¿no? Entonces hablan de que de acuerdo con el tratamiento escrito en los artículos 513, raya 5 y 513, raya 10, que es básicamente lo que reglamenta y está contenido en la norma tributaria nacional, establece que el pago de los impuestos anuales constituye para comprar un costo deducible en el impuesto sobre la renta como mayor valor del bien, que era lo que les mencionaba ahorita. Entonces, cuando hablamos del mayor valor del bien, lo podemos manejar entonces como un mayor valor del inventario que al momento de la salida por efectos del precio sí va a tener, digamos, la aplicación del IVA, un IVA que va a poder ser mayor porque, un ejemplo, yo compré el producto en 100 pesos, pero ese impuesto lo que hace es que me incrementa en 20 pesos el valor de mi producto en el inventario como costo, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando yo voy a hacer entonces la venta, pues claramente voy a buscar una rentabilidad o una utilidad, digamos lo que se suba a 140 pesos. Entonces ya no voy a pagar yo un impuesto de IVA sobre 120, sino sobre 140 por el incremento que está sucediendo, ¿no? Y la utilidad que le estoy dando al producto. Pero por eso digo, es el comportamiento y la elasticidad del mercado como tal, más no porque el impuesto sea base para efectos de demás impuestos o de otros impuestos. ¿Listo? Nuevamente, el costo es deducible o va a ser costo, si es gasto, pues básicamente va a ser deducible en ese sentido, pero lo que les decía anteriormente, la contabilización, al decir el mayor valor del bien, pues va a ser mayor valor del inventario. No obstante, si yo manejo solamente el costo de ese producto para no distorsionar con el impuesto ese producto, pues ya es decisión de cada uno cómo lo quiera manejar. Lo importante es que es un costo deducible, pero en efecto lo que me dice la norma es un mayor valor del bien. ¿Listo? ¿Qué impacto tienen las empresas que no producen o venden alimentos ultraprocesados? Pues si las empresas no cumplen con el hecho generador, pues no va a haber, digamos, sujetos pasivos ni tampoco el hecho generador para efectos de la aplicación del impuesto. Ahora, ¿qué sí va a suceder? ¿Qué sí va a suceder para las empresas que no producen o venden alimentos? Pues para aquellas que no producen o venden estos tipos de alimentos, pues básicamente si la implicación es el mercado, el comportamiento del mercado, en caso tal de que ellas vendan estos productos, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, ese comportamiento sí va a alterar un poco sus finanzas y en ese sentido, pero si los venden, si no los producen, no los venden, pues no va a tener ninguna implicación, ¿no? Ahora, hay que esperar realmente, como lo dice el DANE y otros, digamos, informes que han salido, es que muy posiblemente esto va a tener una implicación y va a tender a incrementar un poco lo que es la inflación en Colombia. Entonces, vamos a ver cómo va a ser el comportamiento posteriormente con estos impuestos o con la entrega en vigencia de estos impuestos a partir del 1 de noviembre. O cómo vamos a ver más bien el cierre del 2023 en temas de inflación y el inicio del 2024. Dice, ¿cómo deben expedir los supermercados y las grandes superficies sus facturas? Entonces, como vemos, el artículo 54 crea claramente lo que es los impuestos saludables, el ICUI y el IBUA, ¿cierto? Pero realmente de cómo deben expedir, pues la norma es clara, el oficio de 1124 del 2023 me dice que en la factura electrónica el código debe ser para el IBUA el 34, para el ICUI el código 35 y debe estar discriminado entre la factura si son productores o si son importadores. Generalmente una grande superficie va a tener una importación de algún producto que pueda estar generando
o más bien va a estar calificado como bebidas ultraprocesadas azucaradas o como comestibles ultraprocesados, que muy posiblemente sí van a tener que, por en ese caso, discriminarlo, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, mentiras. En este caso, el tema de la discriminación de los supermercados, pues no va a aplicar en el caso tal, sino simplemente el IVA, porque es que las grandes superficies, como, entendiendo que el impuesto es monofásico, en ese sentido, el importador, que en este caso sería la grande superficie, va a pagarlo en la importación. Y es una única vez, lo va a pagar solamente en la importación. Entonces, cuando ya traslada al consumidor final, que es lo que hablábamos anteriormente, pues no va a tener que discriminarlo, ¿no? Entonces, no va a tener en cuenta eso. ¿Listo? Para el productor, sí. Para el productor, sí. Para el importador, solamente en el momento de la importación. Para el productor, en el momento que yo lo venda directamente o a una grande superficie, ahí sí lo voy a tener yo que facturar y discriminar dentro de la factura bajo los códigos que les mencionaba para el IBUA, el código 34 para el código 35. Ahí hago la aclaración y la corrección. El impuesto de valores de carácter nacional o municipal. Entonces, este impuesto es de carácter nacional, debido a que su aprobación fue dada por la Corte Constitucional, aprobado por la Corte Constitucional en el artículo 54 de la Ley 2277 del 2023, y que expresamente se llama impuesto saludable, y cada uno, pues, con sus características, que es el ICUI y el IBUA. ¿Listo? ¿Cómo afectará la canasta familiar de los colombianos? Bueno, esto es una pregunta que tiene tanto de allá como de acá, porque pues algunos productos que están dentro de la canasta podrían entenderse que son ultraprocesados y podrían tener algún efecto, claramente, pero depende entonces de los productos que pudieran estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las salchichas podrían estar y otros productos que podríamos decir que están ultraprocesados, comestibles o bebidas, ¿no? En este caso. Entonces, puede que la canasta familiar no se vea afectada en su mayoría, pero sí pueden existir casos, ¿no? Entonces, hay que consultar, digamos, en este caso, para la persona que hizo cómo afecta la canasta familiar y de pronto hacer un análisis, pues básicamente es mirar qué productos podríamos considerar nosotros dentro de la canasta familiar y cuáles tendrían, por ejemplo, esta implicación de ultraprocesados y que estén etiquetados como alto en grasas saturadas, alto en azúcares añadidos, alto en sodio o bebidas ultraprocesadas azucaradas. Entonces, todas estos hay que mirarlo realmente dentro de la canasta familiar, cuáles van a tener implicación. Posiblemente sí hay, claro que sí. ¿Qué productos van a tener este impuesto? No, pues hay bastantes. Y traemos aquí, por ejemplo, unos ejemplos, y es que las bebidas grabadas con el impuesto saludable o el IBUA, que es el de las bebidas azucaradas, pues incluye bebidas gaseosas y carbonatadas a base de malta, los tipo té y los cafés a base de frutas, refrescos, zumos, néctares de fruta, energizantes, deportivas, entonces todo lo que son los Gatorade y todo esto, los refrescos, aguas saborizadas y mezclas en polvo. ¿Listo? Y dice que la tasa de impuesto varía según el contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de cada bebida, que es lo que les hablábamos inicialmente con la tasación. Es que si por cada 100 mililitros de la botella, un ejemplo, tiene 200 mililitros, entonces por cada 100 mililitros yo tengo que medir si me supera en gramos, como lo veíamos para el 2023, 2024 de 6 gramos. Si me supera los 6 gramos y está entre 6 y 10, pues voy a aplicar 18 pesos para el año 2023, 28 para el 2024. Pero si yo voy a aplicar, por ejemplo, o estoy por debajo o por encima de 10, pues ya la tarifa cambia, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta esas tablas nutricionales o esas tablas de contenido para saber realmente cuánto contiene en gramos esos mililitros de lo que es el azúcar, ¿no? Ahora, es importante destacar que algunas bebidas azucaradas estarán exentas, como las fórmulas infantiles, los medicamentos con azúcares adicionados, los productos de terapia nutricional y los alimentos líquidos y en polvo para propósitos médicos especiales. Entonces dice, venga, los productos de terapia nutricional, estaríamos hablando de estos productos suplementarios, pues unos y otros no. Entonces hay que mirar muy bien y centrarse muy bien. Inicialmente se habla de que no estarían supeditados a este impuesto, pero todo depende de una tabla nutricional y cómo se cataloguen, ¿no? Bajo el INVIMA y todos estos temas. En cuanto a los alimentos ultraprocesados, son aquellos que contienen aditivos y cosméticos que les dan color, sabor, textura y tienen un alto contenido de azúcares añadidos, grasas totales, grasas totales y sodio. Aquí podemos encontrar lo que son chocolates, salchichas, que es lo que les mencionaba, por ejemplo, en esta familiar, excepto el salchichón, los embutidos, claramente, productos de confitería, que dulces, todos estos temas, algunos de panadería, pastelería, galletería, excepto por el pan
y las obleas que ya nos mencionamos, los helados, mermeladas, entre otros. Entonces, se nos incrementó los heladitos del fin de semana. Impacto sobre el impuesto saludable. Entonces, aquí se han pronunciado distintas entidades, digamos, desde el punto de vista de qué es lo que han analizado respecto al tema, que es lo que les mencionaba. El DANE dice que hay una disminución del 8% de los ingresos totales para establecimientos de comercio, debido a que se busca desincentivar el consumo de algunos alimentos. Claramente puede haber una disminución. Esto lo menciona el DANE. La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios genera una alerta que el impuesto provocará un sobreprecio en más de 20 productos de la canasta familiar. Como lo mencionaba, sí va a haber una afectación de la canasta familiar. Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público proyectó un impacto sobre la inflación total de 0,21 para este 2023 y del 0,11 para el 2024. Entonces, démonos cuenta que efectivamente sí va a haber una implicación de este impuesto frente al tema de lo que es la inflación a final de cada año. Bien, otra de las preguntas: ¿estos impuestos se aplica solo, solo para las importadoras de estos productos o para las empresas nacionales también? ¿No? Estos aplica para los productores nacionales que tengan este tipo de productos que están catalogados en las partidas que nos menciona la norma, y tanto también para las importadoras. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Muy bien, estas son las preguntas que realizaron ustedes, que estamos dando respuesta hoy. Y tenemos unos tips. Los tips, hay que tener en cuenta que los nuevos códigos de responsabilidades para actualizar el RUT, tengamos en cuenta que el RUT hay que actualizarlo cuando generamos actividades, si no nos genera unas sanciones, ¿cierto? Y que son el 62 para el impuesto nacional sobre productos plásticos en un solo uso, 63 para impuestos de bebidas ultraprocesadas azucaradas y 64 para impuesto de producto comestible ultraprocesado industrial. Entonces, a partir del 1 de noviembre, tenemos que actualizar, o incluso si fueron juiciosos y lo hicieron antes, actualizaron o lo hicieron a tiempo más bien, actualizaron el RUT. Perfecto. Lo que no lo hayan hecho, tengan en cuenta cuáles son las obligaciones que tienen que incluir si aplican o son productores o importadores en este caso. Y lo otro es que no declarar el impuesto a alimentos y bebidas ultraprocesadas azucaradas expone a una multa del 20% del impuesto debido o dejado de pagar, o del 10% de los ingresos brutos reportados en la última declaración de este impuesto. Entonces, pides con eso, tengamos en cuenta claramente. Estamos iniciando, hay que esperar cómo se va a pronunciar la administración tributaria, cuáles van a ser los controles, cómo van a normalizar todo el tema tributario por efectos de toda esta inclusión de nuevos impuestos, digamos, en este sentido. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Lo otro es, tengan en cuenta realmente su tabla nutricional. La tabla nutricional, para aquellos que son importadores o productores, tengamos en cuenta la tabla nutricional. Si, por ejemplo, las panaderías todavía no tienen una tabla nutricional, no tienen cómo son los componentes, porque digamos, la experiencia los lleva a que realizan un pan supremamente exquisito bajo unas formulaciones pues ya aprendidas, pero hay que hacer una tabla nutricional para efectos de identificar realmente si están sujetos o no a estos impuestos, en ese sentido, por ejemplo, los productores y importadores, ¿no? Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, John. Antes de pasar a una mini sesión de preguntas, pues solo tenemos una pregunta en el chat. Queremos compartirles una encuesta de satisfacción sobre este evento. Para nosotros es muy importante conocer si estamos cumpliendo con sus expectativas, qué tal les están pareciendo estas sesiones para poder hacer mejores experiencias en el futuro. En el chat les dejamos la encuesta. Y adicional, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que tengan de primera mano la información de nuestros eventos, conozcan, si no los conocen aún, nuestros boletines mensuales, tengan acceso a los flash informativos y a toda la información que les enviamos por estos medios de comunicación. Recuerden que la grabación de este webinar y de todos nuestros webinars se encontrará, esta seguramente estará la próxima semana en nuestro canal de YouTube, que también se los compartimos en el chat. Y bueno, por último, hacer la única pregunta que tenemos en el chat, te la leo, John. Dale. Si un insumo o ingrediente está dentro de las partidas arancelarias de la norma para el ICUI, no tendría impuesto puesto que no es un comestible, producto final. Correcto. En ese sentido, podríamos interpretar en ese sentido
que en efecto, si no es comestible, bajo los, digamos, los presupuestos que la misma administración tributaria ha dado, podría entenderse que hay algunos insumos, ¿cierto? O productos dentro de la cadena de preparación y transformación de la materia para poder considerar un producto final, pues no estaría considerado el impuesto, este impuesto saludable, ¿vale? Ahora, hay un punto importante y que se me olvidó pasar y que fue una de las preguntas que me sorprendió que no hicieron, y es el tema de los restaurantes. Y la norma, pues no fue clara, generó bastantes dudas al respecto con lo que son los restaurantes, pero hay un punto importante aquí, es que cuando hablamos de restaurantes estamos hablando de servicios y la misma administración, en aclaración por parte de este tipo de conceptos unificados, mencionó que en efecto los restaurantes no deberían estar grabados con este impuesto porque se consideran que son servicios, excepto porque generaron un producto interno, ¿cierto? Que generara este tipo de, o que estuvieran con el hecho de generador. ¿Listo? Pero una cosa es la transformación de la materia para generar un producto combustible y otra es la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces, la prestación del servicio es lo que la administración tributaria está haciendo énfasis en que no es grabado. Entonces, los restaurantes no están grabados si yo estoy adquiriendo insumos, ¿cierto? Solamente para transformar o más bien mezclar, porque no estoy haciendo un producto ya final, porque ya están preparados. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es el servicio de preparación. ¿Listo? Muchas gracias. Era la única pregunta, Camila. Sí, John. Ay, Perfecto. acaban de hacer otra, la última antes de que finalicemos. Si compro productos con este impuesto y luego los comercializo al momento de facturar, ¿debo desagregar este impuesto al consumidor final? Es decir, no cobrar el impuesto, pero sí mostrarlo en alguna parte del XML y PDF. No, no. Esto lo hace directamente el productor o el importador en el momento de la importación. El productor sí lo tiene que hacer en el XML y el PDF cuando se lo te entrega el tercero o a una grande superficie, pero el comercializador no, porque el comercializador lo está revendiendo, lo está produciendo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. No hay lugar a discriminarlo, por eso se habla de que es un impuesto monofásico, que en algunos casos tendría que ser plurifásico, ¿no? Pero dentro de la misma cadena de producción. Entonces, tengamos en cuenta que no va a ser discriminado este impuesto cuando yo lo comercializo. Es decir, se lo estoy comprando al productor y luego yo lo revendo al tercero. Cuando lo revenda al tercero no va a tener que discriminarlo, sino solamente el IVA en caso tal de que de que este producto sea grabado, ¿no? Pero no va a ser lugar sino de discriminación por parte del productor o en la importación en el momento de la nacionalización. ¿Listo? Listo, John. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los Perfecto. asistentes. Para todos, que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Camila, buen día.